Bienvenidos a la clase del carácter cristiano y el fruto del Espíritu. Un carácter agradable a Dios y una continua victoria sobre la carne serán posibles cuando convivimos con dos naturalezas opuestas entre sí. Por un lado, la naturaleza caída que heredamos del pecado de Adán, y por el otro lado, la vida de Dios que está en nosotros por su Espíritu. Veamos cómo esta clase nos puede ayudar en este tema. Punto 1. Nos dice: el creyente espiritual es guiado por el Espíritu. Debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este verso es la continuidad de una verdad que Pablo les estaba enseñando a los Gálatas. Una, que permanecieran firmes en la libertad con que Cristo los había hecho libres. 2, conocer que el cristiano tiene lucha con los deseos de la carne. En ese sentido, Pablo les dice: anden en el Espíritu. Permítanle al Espíritu Santo guiarlos en su vida. Él nos orienta, nos guía en las decisiones importantes que tengamos que hacer, porque Romanos 8:14 nos dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otro beneficio de andar guiado por el Espíritu es ser ayudado a no satisfacer los deseos de la carne, porque por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne, nos dice Romanos 8:13. En el sacrificio de la cruz, al que lo recibe por la fe, se le hace posible que el Espíritu de Dios viva en él, y así el Espíritu Santo dirigirá su vida, evitándonos luchar así con nuestras propias fuerzas, que sería la obra de la carne. Punto B. El deseo de la carne y del Espíritu se oponen entre sí, verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. En este verso se nos enseña la batalla que tiene todo creyente entre el bien y el mal, entre la carne y el Espíritu. Y cada uno tiene sus propios deseos, por eso se oponen entre sí. Romanos 8:7 nos dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y Romanos 8:6 dice: porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Eso significa que si nos ocupamos del Espíritu a través de mantener una comunión con Dios y una disciplina de oración, de lectura y estudio de la palabra, congregándonos, teniendo relaciones saludables con los hermanos, participando intencionalmente en el desarrollo de los servicios, Efesios 5, 19 y 20, seremos victoriosos contra la carne y no seremos dominados por sus pasiones. Verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esto porque la ley de Moisés no puede justificar al hombre, por el contrario, ella es la que nos da el conocimiento del pecado. En Romanos 7, del 7 al 8, Pablo explica que fue por el mandamiento que el pecado tomó ocasión. Pero si somos guiados por el Espíritu, andaremos en libertad y nos motiva a vivir la vida que agrada a Dios. He llegado a mi primera pregunta, que dice: ¿cómo nos ayuda la comunión con el Espíritu en la victoria sobre la carne? Segundo punto. El creyente no debe de practicar las obras de la carne.
Las obras de la carne afectan moralmente al hombre. Verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Este verso comienza con la información que la carne tiene obras. Lo importante de esta información está en que la carne no produce fruto porque no tiene vida. Solo obras que impulsan al ser humano a cometer delitos que van en contra de la voluntad de Dios. Y estas obras se hacen manifiestas porque se convierten en vicios innegables. En este verso se mencionan 4 de los 15 vicios carnales que se escriben en los versos del 19 al 21. Estos 4 son una desviación moral en cuanto al sexo. Vamos a irlo viendo por partes. Comienza con adulterio. Eso significa cuando una persona casada tiene una relación sexual fuera de su matrimonio, y esto se condena en Éxodo 20:14. También dice el mirar con codicia se convierte en adulterio en el corazón. Mateo 5:28. El segundo, fornicación. Su término griego es porneia y hace referencia a las relaciones sexuales ilícitas y clandestinas. Y de ese término se deriva la palabra en español pornografía. Dios nos manda a huir de ella porque es un pecado contra Dios y nuestro cuerpo. Primera de Corintios 6:18. El tercero, inmundicia. Impureza en hechos, palabras, pensamientos e intenciones del corazón. Efesios 4:19. Cuarto, lascivia. Tiene relación con la indecencia y libertinaje. Incluye falta de dominio propio e impulsa a la expresión de los impulsos pecaminosos. Démosle gracias a Dios que liberta de todas estas cadenas espirituales y ayuda a mantener una conducta santa. Punto B. Los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de los cielos. Vamos a seguir con el verso 20, donde continúa con los pecados religiosos. La idolatría, que equivale a sustituir la adoración del verdadero Dios por cualquier otra persona u objeto. Hechicería, que viene de la palabra griega pharmakeia, que en español sería farmacia. Atribuir poderes a ciertas cosas, practicar toda clase de artes mágicas es lo que da a entender. Apocalipsis 9:21 y 18:23. Ahora viene lo de temperamento, enemistades, que es hostilidad, opuesto a una mala voluntad. Esto es entre dos o más personas. Pleitos, riña, discordia, celos, deseo desordenado por retener aquello a lo cual esa persona está apegada, a lo cual es devoto. Iras, rabia o furia que saca a las personas de sus parámetros emocionales. La raíz de tanta ira se halla en un carácter contencioso, y eso da origen a las disensiones, que son las divisiones, herejías o manifestaciones de espíritus partidistas. Hechos 5:17 y 15:5. El verso 21 continúa con las envidias, tristeza, dice, por el bien ajeno. Romanos 1:29. Recordamos los hermanos de José que lo vendieron dominados por ella. Hechos 7:9. La raíz griega para esta palabra llega a tener el sentido de un mal que consume al que lo tiene. Homicidios,
Aunque esta obra significa dar muerte a otro, el Nuevo Testamento establece que el aborrecer a un hermano, el aborrecer a un hermano establece que es un pecado de homicidio en Primera de Juan 3:5. Borracheras, falta de sobriedad y no heredarán el reino de los cielos, Primera de Corintios 6:10. Orgías, desenfreno que puede expresarse en glotonería o en desvíos inmorales de índole sexual. Pablo no menciona todas las obras de la carne porque dice cosas semejantes a estas y advierte enfáticamente las consecuencias de practicarlas. Segunda pregunta, ¿a qué impulsan las obras de la carne? Tercer punto, el Espíritu Santo manifiesta su fruto en el creyente. El fruto del Espíritu tiene 9 componentes, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. A partir de ahora, lo que digamos va a contrastar con lo anterior. Fruto en lugar de obras, el Espíritu en lugar de carne, y la lista de virtudes aquí son para edificar, diferente a la anterior que les mencioné, que hace que mengue la calidad del ser humano. También menciona el fruto en singular, poniendo así la unidad y coherencia de lo que es la vida en el Espíritu, en oposición a la desorganizada e inestable vida bajo las obras de la carne. El Espíritu busca producir el fruto tratando de reproducir a Cristo en el creyente. Gálatas 4:19. Romanos 13:14 nos dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así que comencemos la lista de esos componentes del fruto. Comenzamos con el amor. El amor es importante y decisivo. En Primera de Juan 4:8 dice que si Él está, hemos conocido a Dios. En Primera de Juan 3:14 nos dice, si Él está, el amor, amamos a los hermanos y hemos pasado de muerte a vida. Y en Primera de Corintios 13:13 dice, entre la fe, la esperanza y el amor, este es el mayor de ellos. En Gálatas 5:6 dice, lo que vale es la fe que obra por el amor. Segundo, gozo. Lo otorga Cristo a sus seguidores. Juan 15:11, por la mediación del Espíritu. Primera de Tesalonicenses 1:6 y Romanos 14:17. Y es la alegría y complacencia que siente el cristiano en la extensión del reino de Dios y de su justicia. Y este es producto de la acción del Espíritu y no de los factores externos que provoquen felicidad. Paz. Es el don de Cristo para nosotros, Juan 14:27, e incluye el reposo interior, Filipenses 4:6, y las buenas relaciones entre hermanos. Él contrasta esto con Gálatas 5 del 15 al 20, que eran aquellos obras de la carne que ponen a uno opuesto al otro. 4. Paciencia. Esto es grandeza de espíritu. Se usa cuando somos lastimados y no explotamos, sino que somos pacientes. No tomamos represalias ni venganza por el mal recibido. Romanos 12:19. Benignidad está relacionada con suavidad
y dulzura de carácter, amabilidad, aun con los ingratos y los malos. Lucas 6, 35. Bondad, aborrece el mal. Honestidad en motivos y en conducta. Romanos 15, 14. Fe. En este caso se refiere a fidelidad y tiene el sentido de lealtad. Tito 2, 10. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, nos dice el verso 23. Seguimos con la lista. Mansedumbre se basa en la humildad e indica una actitud para con otros que es consecuencia de negarse a sí mismo. Y Jesús es nuestro ejemplo supremo de esto. Mateo 11, 29. Templanza, dominio propio o dominio de la vida propia por medio del Espíritu Santo. Concluye el verso con la expresión: contra tales cosas no hay ley. Eso significa que las obras de la carne no pueden contra el fruto del Espíritu, que por el Espíritu sí podemos vencer las obras de la carne. Los que son de Cristo viven y andan por el Espíritu, nos dice el punto B, verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cristo es el Señor, no solo del universo, sino también de nuestras vidas. Y uno de los gloriosos beneficios provistos en Él es que hemos crucificado la carne. Y esta es nuestra identificación con Cristo en su muerte. Nos lleva a la necesidad de llevar el principio de la cruz, que es la vida redimida, ya que la carne con sus pasiones y deseos sigue estando presente. Gálatas 5, 16, 17. Gálatas 2, 20 dice: Pablo declara su crucifixión y victoria sobre el pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La enseñanza es: si por el Espíritu yo disfruto del nuevo nacimiento y su beneficio en mi vida, entonces yo debo permitirle a Él dirigir mi vida, dirigir mi conducta. Verso 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si uno practica, fíjese en la enseñanza del verso 25, no nos haremos vanagloriosos. En otras palabras, no seremos ambiciosos, ni tampoco nos frustraremos cuando fracasamos. La vanagloria induce a la competencia. Los que son de un temperamento más fuerte, los lleva a responder del mismo modo, pero a los de un temperamento más débil los conduce a la envidia, esa competencia. Debemos aprender a mantenernos humildes, aun cuando por la gracia de Dios hayamos llegado a tener una vida de consagración al Señor. He llegado a la última pregunta, que dice: ¿cómo busca el Espíritu producir fruto en nosotros? Reflexión. El carácter ideal no es posible sin la manifestación del fruto del Espíritu. Y si tomamos en cuenta que el Evangelio no consiste en que el hombre
por sus propias fuerzas pueda agradar a Dios, entonces estarán de acuerdo conmigo en permitirle al Espíritu Santo, que viene a morar en nosotros cuando recibimos a Cristo como Señor de nuestras vidas, que nos dirija a reflejar un carácter conforme a nuestra nueva identidad, que es el ser ciudadanos del reino de los cielos. Así que te invito a andar en el Espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. Dios les bendiga, los espero la próxima semana con el carácter piadoso del nuevo hombre.